Solo aquellos que han sido golpeados duramente por la vida entienden el verdadero valor de la palabra dignidad. La frase llena de desprecio del viejo Ricardo todavía resuena en mi cabeza como una bofetada. Eso es lo único que sabe hacer este inútil. Soy Carmen, tengo 60 años, vivo en Madrid, y esta es la historia de cómo una madre corriente derribó un imperio empresarial arrogante para exigir justicia para su hijo. Todo comenzó una hermosa mañana de septiembre. Pablo, mi hijo, un licenciado de la Universidad Complutense con muchas ambiciones, salió de casa rebosante de orgullo en su primer día de trabajo en la empresa de su suegro. Pero solo 3 horas después, cuando el mal presentimiento de madre me impulsó a ir a la empresa, la imagen que me golpeó no fue la de un futuro directivo sentado en una oficina con aire acondicionado. Mi hijo estaba de rodillas, con guantes de goma, frotando un inodoro, mientras su suegro y la propia esposa que él amaba estaban allí de pie, riéndose con sarcasmo. En el momento en que la mirada triste y humillada de Pablo se cruzó con la mía, supe que tenía que actuar, no con lágrimas, sino con un plan que nadie esperaría. Solo las personas realmente observadoras y astutas se darían cuenta del error fatal que esa familia había cometido en ese instante tan oscuro. Salí del imponente edificio del Grupo Industrial Ricardo, situado en el corazón financiero de Madrid, con las piernas pesadas como el plomo. Lo que sentía en ese momento no era una ira explosiva, sino una parálisis fría que se extendía desde mi pecho a todo mi cuerpo. Me senté en mi viejo coche, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En mi cabeza ya no estaba la imagen de mi Pablo de rodillas limpiando el váter, sino el recuerdo de una noche de lluvia torrencial hace 28 años, el día que nació Pablo. Pablo nació en una noche húmeda de abril. Recuerdo como si fuera ayer el sonido de la lluvia golpeando la ventana del hospital público cuando abracé al niño por primera vez. Era pequeño, frágil, pero sus ojos brillaban intensamente. Su padre, un cobarde llamado Antonio, estuvo allí durante los primeros 3 años. Luego, una mañana, me desperté y solo encontré una nota en la mesa de la cocina. No aguanto más esta presión, perdóname. Desapareció, dejándome a mí, una mujer de 25 años, sin título universitario y sin familia que me apoyara en esta cara ciudad de Madrid, como un niño de 3 años que preguntaba confundido, ¿dónde está papá? Papá se ha ido de viaje muy lejos, hijo, pero mamá siempre estará aquí, siempre. Lo prometí, y he dedicado toda mi vida a cumplir esa promesa. Hice de todo para sobrevivir. Al principio limpiando habitaciones de hotel, luego conseguí un puesto de secretaria básica en una empresa de importación y exportación. Hacía horas extra, llevaba la contabilidad los fines de semana, e incluso hubo un tiempo en que fregaba platos en bares de tapas por las noches. Todo para que a Pablo nunca le faltara nada en comparación con sus amigos. Vivíamos en un piso minúsculo en el barrio de Vallecas, donde el salón era también comedor y mi dormitorio. Pero era un hogar, lleno de risas y olor a comida caliente cada noche. Pablo era un niño dolorosamente maduro. Nunca pidió juguetes caros ni ropa de marca. Se volcó en los estudios. Los profesores siempre me decían, Carmen, Pablo tiene una mente brillante, llegará lejos. Y yo lo creía. Cuando Pablo terminó el bachillerato con notas excelentes, me dijo, mamá, quiero estudiar administración de empresas. Quiero ser un empresario de éxito para que te puedas jubilar pronto. Lloré de felicidad y también de miedo. La matrícula de una universidad privada de prestigio en España es una cifra enorme para mí. Esa noche me senté a hacer cuentas hasta casi el amanecer. Los ahorros, mi pequeña pensión futura, nada era suficiente. Pero no podía decirle no al sueño de mi hijo. Vendí mi único coche, empecé a ir en metro, pedí préstamos al banco y di clases particulares de español a extranjeros. Dormí 4 horas al día durante 5 años.
Y Pablo no me decepcionó. Se graduó con honores, el primero de su promoción. El día que recibió el título, con el diploma enmarcado en la mano, sentí que cada callo de mis manos había valido la pena. Esa noche, Pablo usó su primer sueldo de prácticas para invitarme a cenar a un restaurante elegante con vistas a la Gran Vía. Brindamos con vino tinto, riendo y hablando sobre el futuro brillante que nos esperaba. La vida parecía por fin sonreírnos. Pero la tragedia comenzó a colarse en nuestras vidas 2 años después, bajo la forma de una chica guapa llamada Elena. Pablo conoció a Elena en un seminario de negocios. Era la hija mimada de Ricardo, el magnate de la industria de recambios de automóvil. Elena tenía una belleza afilada y el aire de una niña rica criada entre algodones en el barrio de Salamanca. «Mamá, creo que es la mujer de mi vida», me dijo Pablo con un brillo en los ojos que nunca le había visto. 3 semanas después, Pablo trajo a Elena a casa para presentarla. Entró en mi pequeño piso con un ramo de lirios caros y una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. «Carmen, Pablo me ha contado mucho sobre sus sacrificios. Es admirable. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos cuando recorrían el sofá desgastado o las paredes amarillentas de mi casa. Era esa mirada de lástima mezclada con desprecio que solo los que somos sensibles notamos. Mi intuición de madre me decía que algo no iba bien, pero al ver a mi hijo feliz, me dije a mí misma que era demasiado desconfiada. La boda se celebró 6 meses después en una finca lujosa a las afueras de Madrid. Los invitados eran la élite, coches de lujo llenaban la entrada. Yo me sentía fuera de lugar con mi vestido beige comprado en un centro comercial normalito, sentada entre los parientes de la novia que susurraban sobre la madre soltera pobre. Fue la primera vez que vi a Ricardo, el suegro de mi hijo. Era enorme, con un traje italiano a medida, reloj de oro, emanando la arrogancia de quien está acostumbrado a dar órdenes. «Así que usted es Carmen. Pablo dice que es una trabajadora incansable», me dio la mano, un apretón superficial y altivo. Trabajadora, en su tono sonaba como un sinónimo de clase baja. «Gracias, señor Ricardo. Pablo es un hombre con talento y buen corazón», respondí, tratando de mantener la voz calmada. «Esperemos que sí. Elena se merece lo mejor, y yo me aseguraré de que siempre tenga lo mejor». Enfatizó cada palabra como si estuviera marcando su territorio. Después de la boda, Elena mostró su verdadera cara, siempre dulce pero calculadora. No le gustaba que Pablo trabajara en su empresa de logística actual, aunque el sueldo estaba bien. «Pablo, ¿por qué no hablas con mi padre? Él puede buscarte un puesto en el grupo. Ganarías el triple y podríamos mudarnos a La Moraleja para vivir cerca de mis padres». Al principio Pablo se negó. Tenía dignidad, pero día tras día, los susurros de Elena eran como gotas de agua erosionando una piedra. «¿No quieres cuidar de tu familia? ¿Vas a dejar que nuestros hijos vivan con apuros?» Al final, por amor a su mujer y por querer demostrar su valía a su suegro, Pablo aceptó. El señor Ricardo le ofreció el puesto de gestor en prácticas con un sueldo y beneficios de ensueño. El primer día de trabajo, Pablo se levantó temprano, se puso la corbata y me besó en la frente con orgullo. «Mamá, le voy a demostrar a mi suegro que ha elegido a la persona correcta». Despedí a mi hijo con la ingenua creencia de que su talento sería valorado. Para luego, 3 horas después, quedarme petrificada en la puerta de la zona de personal de mantenimiento, viendo a mi hijo, el orgullo de toda mi vida, con guantes de goma limpiando un váter. Y lo más doloroso fue la frase venenosa de Ricardo: «Ese es el único servicio para lo que sirve este inútil». A su lado, Elena, la esposa que Pablo amaba con locura, se tapaba la boca riéndose, sus ojos mirando a su marido sin una pizca de amor, solo con la burla cómplice hacia su padre. Volví a la realidad dentro del coche, que estaba hirviendo por el sol. Mis lágrimas ya se habían secado. Saqué el móvil
y llamé a un número que tenía guardado desde hace mucho, pero que nunca había usado. Era el abogado Martínez, un viejo zorro del mundo legal de Madrid, famoso por sus trucos despiadados pero efectivos, alguien que me debía un favor del pasado. Abogado Martínez, soy Carmen. Necesito que investigue a una persona. Al otro lado hubo un silencio y luego sonó una voz ronca. ¿A quién quiere investigar? Ricardo, el presidente del grupo industrial Ricardo. Quiero saberlo todo. Deudas incobrables, préstamos en negro, escándalos de evasión de impuestos, amantes, todo lo más sucio que esté escondiendo bajo esa fachada brillante. Y necesito la información ya. Suena serio, Carmen. ¿Qué piensas hacer? ¿Chantajearle? No. Me miré en el espejo retrovisor y vi que mis ojos tenían una frialdad desconocida. Voy a comprar todo su grupo. Quiero que cuando caiga, sean mis manos las que le quiten la alfombra de debajo de los pies. Colgué y arranqué el coche. Un plan locura empezó a formarse en mi cabeza. ¿Piensan que soy solo una vieja débil de un barrio obrero? Se equivocan. No saben de lo que es capaz la mujer que ha criado a un hijo sola y sin nada en esta ciudad tan dura cuando le hacen daño a su sangre. ¿Piensan que estoy soñando despierta porque no tengo dinero? No me juzguen tan rápido. En esta vida hay personas que poseen una fortuna enorme pero nunca presumen. Viven tranquilamente a tu lado sin que lo sepas. Y yo tengo un secreto financiero que ni siquiera Pablo ha sabido en los últimos 30 años. La mayoría de la gente pensará que voy a usar la violencia o montar un escándalo para pedir justicia. Pero esa es la forma de los débiles. Solo el 5% de las personas verdaderamente inteligentes y con mentalidad estratégica podrían adivinar cuál es el arma secreta que he acumulado durante 35 años y cómo es suficiente para tragarse a un grupo millonario como ese. Si crees que perteneces a ese 5% de la élite, intenta dejar tu predicción abajo y suscríbete ahora mismo. Porque lo que ocurre en el siguiente capítulo no solo te va a impactar, sino que te enseñará una lección muy valiosa sobre cómo dar la vuelta a la partida cuando todo el mundo está en tu contra. No te lo pierdas, porque lo que viene es la clave que estás buscando. Esa noche, Pablo volvió al piso de Vallecas pasadas las 10. No tocó el timbre, solo usó la llave para abrir suavemente como si temiera molestar el silencio de la casa. Cuando salí al salón, la imagen me encogió el corazón. Pablo seguía con el traje de la mañana, pero ahora estaba arrugado y apestaba a productos de limpieza industrial, ese olor fuerte y penetrante que se pega a la piel y que solo los que hemos trabajado limpiando conocemos. Pablo se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. No dije nada, solo fui a la cocina en silencio a calentar el potaje de alubias con chorizo. Al poner el plato caliente frente a él, me senté suavemente a su lado. Mamá. La voz de Pablo se rompió. Lo siento, lo he estropeado todo. No has estropeado nada, Pablo. Le acaricié el pelo, sintiendo el temblor de sus hombros delgados. Los culpables son ellos. Pablo levantó la cabeza, con los ojos rojos, pero su mirada estaba llena de una confusión manipulada. No, mamá, Elena tiene razón. Me ha enviado un mensaje diciendo que esto era una prueba para testar mi paciencia y mi ego. Papá Ricardo quería ver si estaba dispuesto a empezar desde cero. Pero yo lloré. Mostré debilidad delante de sus empleados. Le hice quedar mal. Respiré hondo para contener la rabia que me hervía por dentro. Esa familia no solo había humillado físicamente a mi hijo, le estaban lavando el cerebro, estaban convirtiendo a la víctima en culpable. Pablo, escúchame, le cogí fuerte de la mano. Un verdadero líder pone a prueba a sus empleados con presión de trabajo, con intelecto, no obligando a un licenciado universitario a fregar váteres mientras toda la familia se ríe. Eso no es una lección, es la crueldad recreativa de los nuevos ricos. Pablo se quedó callado, bajó la cara y empezó a tomar la sopa cucharada a cucharada.
Sabía que mis palabras no podrían romper inmediatamente la manipulación de Elena, pero tenía tiempo. Y lo más importante, tenía un plan. 3 días después, recibí la llamada del abogado Martínez. Quedamos en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca, donde tipos como Ricardo suelen ir pero nunca se fijarían en una mujer mayor vestida sencillamente como yo. Martínez puso una carpeta gruesa sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Te va a gustar lo que he encontrado, Carmen». Martínez tomó un sorbo de café con una media sonrisa llena de intención. Por fuera, el grupo industrial Ricardo es un imperio sólido. Oficinas de primera, cochazos, fiestas de lujo, pero por dentro está hueco como un globo a punto de explotar. Pasé las páginas del informe. Los números bailaban ante mis ojos, pero con mi experiencia llevando libros de contabilidad durante años, los leí como si fuera un cuento para niños. Deuda bancaria de 40 millones de euros. Martínez señaló la cifra marcada en rojo. Pidió préstamos a lo loco para ampliar 2 fábricas nuevas a las afueras de Barcelona y Valencia hace 3 años. Pero el mercado del automóvil se ha frenado, los pedidos se han cancelado. Ahora mismo, el flujo de caja de la empresa está en negativo. Está pagando deudas viejas con deudas nuevas. Y su patrimonio personal, pregunté sin levantar la cabeza. El chalet de La Moraleja tiene una segunda hipoteca. El Porsche que conduce es renting de empresa. Incluso el piso de lujo donde viven tu hijo y su mujer está a nombre de la empresa y figura en la lista de garantías del banco. Si no consigue una inyección de dinero gigante en los próximos 2 meses, el banco ejecutará la deuda. Lo perderá todo. Cerré la carpeta y me recosté en la silla. Ricardo Ochoa se estaba ahogando, pero seguía llevando la máscara de un rey. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Ese era su punto débil. Carmen, Martínez me miró con duda. Sé que estás muy enfadada, pero comprar deuda tóxica o acciones de una empresa al borde de la quiebra requiere un capital que es una fortuna. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Recuerdo que solo eres una administrativa jubilada. Sonreí y saqué del bolso una libreta de ahorros y un portafolio de inversiones que había mantenido en secreto más de 30 años. Ya sabes, Martínez, los madrileños tenemos la mala costumbre de juzgar a la gente por las apariencias, dije despacio. Cuando mi exmarido se fue, juré que nunca más me vería en la pobreza. La gente me ve ir en metro, con ropa vieja, comiendo barato, pero no saben que cada euro que he ganado no lo he dejado quieto. Empujé el certificado de propiedad hacia él. Martínez lo cogió y abrió los ojos como platos. En 1995, cuando la zona sur de las afueras de Madrid era un descampado, el suelo estaba regalado. Usé todos mis ahorros para comprar 2 parcelas pequeñas. Me llamaron loca. 10 años después, recalificaron la zona. Se convirtió en una nueva área urbana y el valor se multiplicó por 20. Vendí, reinvertí en pisos viejos en el centro, los reformé y los alquilé a turistas. También compré acciones de energéticas cuando tocaron fondo en la crisis de 2008. Miré directamente a los ojos del abogado, que estaba boquiabierto. No gasto en mí misma. Vivo como una pobre para acumular como una rica. Ahora mismo, mis activos líquidos son suficientes para comprar el tercio de las acciones de Ricardo con el precio de descuento que su situación desesperada le obliga a aceptar. Martínez soltó una carcajada, una risa llena de respeto. Carmen, eres un viejo zorro con piel de cordero. Vale, ¿cuál es el plan? Crear un fondo de capital riesgo anónimo, ordené con voz firme. Llámalo Fondo de Inversión Futuro Iberia. A nombre de testaferros legales, que no aparezca mi nombre bajo ningún concepto. Acércate a Ricardo. Se muere de sed, se agarrará a cualquier salvavidas. Hazle una oferta lo suficientemente atractiva para solucionar sus deudas inmediatas, pero lo suficientemente baja para que le duela. Y la condición innegociable. Tiene que vender el control, solo puede quedarse con un puesto honorífico. No soltará el poder fácilmente,
advirtió Martínez. Lo soltará, afirmé, porque su vanidad es más grande que su dignidad. Preferirá ser un director títere en una empresa vendida que ser declarado en bancarrota y que lo echen de su mansión delante de toda la alta sociedad de Madrid. Martínez asintió y recogió los papeles. Redactaré el documento ahora mismo. El lunes que viene, Ricardo recibirá una oferta que no podrá rechazar. Salí de la cafetería y caminé por las calles adoquinadas de Madrid. El sol de la tarde se colaba entre las hojas, pero en mi interior se estaba levantando una tormenta. Ricardo piensa que el dinero es poder, una herramienta para pisotear a los demás. Está a punto de aprender una lección muy cara. El dinero en manos de una madre que protege a su hijo no es solo poder, es la espada del castigo. Al llegar a casa, vi a Pablo sentado en el balcón, mirando a lo lejos hacia las luces de la ciudad. «Mamá», dijo Pablo al verme, «Elena ha llamado. Dice que si no vuelvo mañana a pedirle perdón a su padre, me cortarán el seguro médico y me quitarán el coche que conduzco». Puse la mano en su hombro y apreté suavemente. «Deja que lo hagan, hijo. Devuelve las llaves del coche. Guarda silencio». A veces, el silencio antes de la tormenta es el trueno más fuerte. Pablo me miró sin entender, pero asintió. No sabía que la tormenta de la que hablaba estaba a punto de caer sobre la cabeza de la familia de su mujer. Y quien dirigía esa tormenta era esta vieja madre de pueblo. Los días siguientes pasaron en una atmósfera pesada, como el cielo de Madrid esos días grises antes de llover. Pablo parecía un fantasma en su propia casa. Se pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, mirando fijamente la pantalla negra del móvil, donde de vez en cuando se iluminaban los mensajes de Elena. No necesitaba leerlos para saber lo que decían. Reproches, golpes psicológicos de manipulación, mezclados con dulces promesas falsas. Estás destrozando esta familia por tu ego infantil. Papá solo quiere lo mejor para ti. Todo el mundo se ríe de mí por tener un marido que se rinde. Cada vez que el teléfono vibraba, los hombros de Pablo se encogían. Era el reflejo de un animal que ha recibido demasiados golpes, asustado incluso del ruido de su propia jaula. Me dolía el alma verlo así, pero sabía que no podía arrebatarle el móvil y tirarlo. Pablo tenía que darse cuenta por sí mismo de esa toxicidad. Tenía que caminar solo sobre las cenizas de sus ilusiones rotas. Yo solo podía estar a su lado, cocinando platos calientes, planchando sus camisas para que saliera a buscar trabajo y preparando en silencio el golpe definitivo. El jueves por la mañana, el abogado Martínez llamó. «Ya hemos enviado la carta de intenciones. La hora de la verdad ha llegado, Carmen». Según el plan, una empresa de capital riesgo con sede en Suiza, que en realidad era la tapadera legal que Martínez había creado, envió una oferta para comprar el 60% de las acciones del grupo industrial Ricardo. El precio que ofrecimos fue de 25 millones de euros. Una cifra nada despreciable para una persona normal, pero para el valor en libros que tenía el grupo antes, era un insulto. Sin embargo, en este momento, con Ricardo debiendo 40 millones al banco y la fecha límite de pago colgando sobre su cabeza como una guillotina, 25 millones en efectivo eran el único salvavidas en medio del océano. Podía imaginarme la escena en el despacho de Ricardo en ese momento. Seguro que estaba caminando de un lado a otro sobre su costosa alfombra de lana, con una copa de brandy en la mano, aunque fuera por la mañana, gritándole a su pobre jefe de contabilidad. Estaría maldiciendo a esos buitres que se atrevían a valorar su imperio tan barato. Pero luego, cuando la ira pasara, el miedo se colaría dentro. Las llamadas de los acreedores, las citaciones judiciales de los proveedores y el riesgo de embargo harían que su arrogante ego tuviera que arrodillarse. No tenía otra opción. Mientras tanto, Pablo comenzó su viaje en busca de un nuevo empleo. La cruda realidad del mercado laboral español pronto le echó un jarro de agua fría.
La tasa de paro juvenil estaba por las nubes, las grandes empresas tenían congeladas las contrataciones y las pequeñas pagaban sueldos de miseria. Pablo volvió a casa el viernes por la tarde, agotado tras 3 entrevistas. Se aflojó la corbata, se sentó a la mesa y soltó un suspiro profundo. Me ofrecen 1.200 euros, mamá, para un puesto de analista, pidiendo 3 años de experiencia y 2 idiomas. Pablo sonrió con amargura. Donde mi suegro me prometieron 5.000 euros después del periodo de prueba. Quizás Elena tenía razón. Si me voy de allí no soy nadie. Puse un plato de gambas al ajillo humeantes sobre la mesa y miré a mi hijo directamente a los ojos. 1.200 euros ganados con tu inteligencia y tu esfuerzo son más gloriosos que 5.000 euros ganados de rodillas, limpiando váteres y perdiendo la dignidad, Pablo. No eres un inútil. El mercado está difícil para todos. No dejes que el rechazo de otros defina lo que vales. Pero necesito dinero, mamá. Necesito dinero para demostrarles. ¿Demostrar qué? Que eres rico como ellos. Le corté. Nunca les ganarás en el juego del dinero si sigues sus reglas. Tienes que jugar tu propia partida. Justo en ese momento, el teléfono de Pablo volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Mi hijo miró la pantalla, dudó un buen rato y finalmente contestó, poniendo el altavoz tras ver que yo asentía con la cabeza. Pablo. La voz de Ricardo resonó, no con su gruñido habitual, sino con un tono grave, intentando mostrar autoridad, pero yo notaba la urgencia, oculta. Me ha dicho Elena que estás echando currículums por todas partes. Deja de hacer el ridículo. Hola, señor Ricardo, respondió Pablo, con la voz algo temblorosa pero educada. Necesito encontrar trabajo. Vuelve aquí, ordenó Ricardo. Pasaré por alto tu insolencia del otro día. Te daré una última oportunidad. Puesto de supervisor de logística, nada de limpieza. 2.000 euros. Vuelve a pedirle perdón a Elena y regresa al trabajo el lunes. No me hagas repetirlo. Pablo se quedó callado. Vi cómo su mano apretaba el borde de la mesa. Esa oferta parecía una concesión, pero en realidad era una trampa. 2.000 euros, muy por debajo de la capacidad de Pablo, y lo más importante, volver allí significaba aceptar el dominio absoluto de Ricardo. Él quería que Pablo volviera no porque necesitara su talento, sino porque necesitaba sentir el control. Estaba perdiendo el control de su empresa, así que quería recuperar la sensación de poder controlando a su yerno. Agradezco su oferta, dijo Pablo despacio, palabra por palabra, pero la rechazo. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Probablemente Ricardo no daba crédito a sus oídos. ¿Qué has dicho? He dicho que lo rechazo, no voy a volver. Y Elena y yo tramitaremos el divorcio. Tú, niñato estúpido, ¿quién te crees que eres? Si sales por esa puerta te vas a morir de hambre. Ni se te ocurra volver arrastrándote. Sonó el pitido de que había colgado. Pablo soltó el teléfono, estaba pálido, pero sus ojos brillaban con un extraño alivio. Acababa de romper la última cadena. Estoy orgullosa de ti, le dije suavemente. Pero yo sabía que la verdadera guerra acababa de empezar. Ricardo acababa de ser herido en su orgullo. Se volvería más loco. Y esa misma locura haría que cometiera errores en la negociación conmigo. El domingo por la tarde, Martínez llamó con buenas noticias. Ricardo había picado el anzuelo. Aceptó reunirse con el representante del fondo de inversión a las 9 de la mañana del martes en el Hotel Westin Palace para negociar. Necesitaba efectivo inmediatamente para callar a los bancos antes de que los rumores de su colapso se extendieran. No tenía ni idea de que el inversor Ángel que estaba esperando era la consuegra pobre y humilde a la que tanto había despreciado. El lunes por la noche, preparé mi ropa para la reunión importante. No el vestido beige gastado, sino un traje hecho a medida de color azul marino oscuro, de corte exquisito, que emanaba poder y agudeza. Saqué unos zapatos de tacón de piel auténtica de su caja, unos zapatos que había comprado hacía 10 años, pero que nunca tuve ocasión de estrenar.
Pablo me vio preparando la ropa y preguntó sorprendido: ¿Tienes algo importante mañana, mamá? Te veo diferente. Voy a cobrar una deuda, hijo. Sonreí, arreglándole el cuello de la camisa. Mañana, quédate en casa descansando. A mediodía, ponte tu mejor traje y ve a esta dirección. Hay alguien que quiere verte. Le di a Pablo la tarjeta del hotel Westin Palace. ¿Quién quiere verme? ¿Un reclutador? Podría decirse así. Un reclutador que sabe apreciar tu verdadero valor. Esa noche no pude dormir. Pensé en Ricardo, en Elena, en los años que Pablo fue ninguneado. No sentía un odio hirviendo, sino la calma fría de un cazador tendiendo la red. Mañana, en la sala de reuniones más lujosa de Madrid, la balanza de poder cambiaría. El depredador se convertiría en la presa, y la mujer invisible saldría a la luz. El martes por la mañana, Madrid me recibió con una llovizna fina. Me senté en el asiento trasero de un Mercedes negro brillante que el abogado Martínez había alquilado para llevar a la presidenta del fondo. El chófer abrió la puerta y bajé frente al vestíbulo del Westin Palace. Martínez y otros 2 hombres que actuaban como accionistas del fondo ya me estaban esperando. Me saludaron con una reverencia respetuosa. Doña Carmen, todo está listo. Ricardo y su abogado están esperando en la sala VIP de la 2ª planta. Asentí, respirando hondo el aire frío de la mañana. Ya no era Carmen, la madre soltera pobre de Vallecas. En este momento, era la acreedora de Ricardo, la que tenía su destino en las manos. «Vamos», ordené. El sonido de mis tacones marcaba un ritmo constante sobre el suelo de mármol, resonando como la cuenta atrás de una bomba. La pesada puerta de roble de la sala de reuniones apareció ante mis ojos. Sabías que, en cuanto esa puerta se abriera, nuestras vidas cambiarían para siempre. No habría vuelta atrás para Ricardo, y tampoco para mi paciencia. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. La puerta de roble se abrió, golpeándome en la cara con el aire helado del aire acondicionado, mezclado con el olor a café caro y perfumes de lujo que no lograban ocultar la tensión asfixiante. Ricardo estaba sentado al otro extremo, con las manos entrelazadas sobre la mesa brillante. Parecía haber envejecido 10 años desde la boda de mi hijo. Su pelo engominado de siempre ahora tenía canas y estaba algo despeinado, y tenía unas ojeras profundas marcadas por el insomnio. A su lado estaban su abogado y el jefe de contabilidad, ambos con la cabeza gacha mirando los papeles como condenados a muerte esperando sentencia. Cuando Martínez entró, Ricardo se levantó de inmediato, intentando forzar esa sonrisa social de empresario de éxito, pero le salió una mueca patética. Pasó la mirada por Martínez y se detuvo en mí. En ese instante, vi cómo se le contraían las pupilas, no porque me reconociera como la consuegra pobre, sino porque la presencia de una mujer desconocida, vestida con elegancia y que irradiaba una autoridad aplastante, le desconcertó. Mi traje azul marino y mi actitud fría habían borrado por completo la imagen de la madre soltera trabajadora de su limitada memoria. No me reconoció. La arrogancia le había cegado tanto que ni siquiera se molestaba en recordar las caras de aquellos que consideraba de clase baja. «Buenos días, señor Ricardo», comenzó Martínez con voz tranquila y afilada. «Permítame presentarle a la señora C., la máxima representante apoderada del Fondo de Inversión Futuro Iberia». Ricardo se apresuró a tenderme la mano. La tenía sudada. «Un placer, señora. Muchas gracias por el interés de su fondo en mi imperio». No le di la mano. Solo asentí levemente y me senté frente a él, clavándole la mirada como un taladro. Ricardo retiró la mano avergonzado, tosió y se sentó. «Vamos al grano», dije con una voz grave y fría, cambiando deliberadamente mi tono habitual. «Mi tiempo es dinero, y su tiempo, por lo que sé, se está agotando por horas». El abogado de Ricardo hizo una mueca, a punto de protestar por mi actitud. Pero Ricardo levantó la mano para pararlo. Él sabía bien cuál era su posición.
Era el pez sobre la tabla de cortar. Hemos revisado minuciosamente los informes financieros. Martínez empujó el contrato hacia adelante. 25 millones de euros por el 60% de las acciones y el control ejecutivo. Es la cifra final. No es negociable. ¿25 millones? Ricardo saltó de la silla con la cara roja. Esto es un robo. Mis activos fijos, mi marca, mi red de distribución, todo vale al menos 50 millones. Se están aprovechando de mi dificultad para extorsionarme. Señor Ricardo, hablé de nuevo, con voz monótona y sin emoción. Su marca está manchada por escándalos de impagos de nóminas. Su red de distribución le ha demandado. ¿Y sus activos fijos? El Banco Santander los embargará este viernes si no paga el principal de 5 millones de euros. Hoy es martes. Le quedan exactamente 72 horas. Tiré sobre la mesa una carpeta fina. Era la copia de la orden de ejecución hipotecaria que Martínez había conseguido desde dentro del banco. ¿Cómo han conseguido esto?, tartamudeó Ricardo, con las manos temblando al coger el papel. Su cara pasó del rojo al blanco pálido. Eso no es asunto suyo, continué presionando. 25 millones de euros en efectivo, transferidos inmediatamente después de que se seque la tinta de su firma. Ese dinero es suficiente para pagar al banco, conservar su chalet y el poco honor que le queda ante la alta sociedad de Madrid. O puede salir de esta habitación, quedarse con su gran ego y prepararse para ver su nombre en la portada de los periódicos con el titular «Multimillonario arruinado desahuciado». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el zumbido del proyector y la respiración pesada de Ricardo. Miró a su alrededor buscando la ayuda de su abogado, pero éste solo negó con la cabeza impotente. Miró a su contable, que evitó su mirada. Estaba completamente solo. Una lucha interna se reflejaba en su cara. La codicia, la vanidad, el miedo. Todo se peleaba dentro de él. Al final, el miedo a la pobreza ganó. Dejó caer los hombros y se hundió en la silla como un globo desinflado. Está bien, su voz sonaba ronca. Firmo, pero tengo una condición. Quiero mantener el título de presidente honorífico. Necesito mantener las apariencias. Firme primero, señalé con la barbilla la costosa pluma Montblanc que había sobre la mesa. Ricardo cogió la pluma. Le temblaba tanto la mano que tuvo que sujetársela con la otra para poder apoyarla en el papel. El sonido de la pluma rasgando el papel me sonó tan estridente como uñas en una pizarra. Una firma, 2 firmas, 3 firmas. Había vendido su alma, había vendido el imperio del que presumía que era único. Cuando soltó la pluma, Martínez recogió rápidamente los contratos, los revisó bien y me asintió. Trato hecho. El grupo industrial Ricardo ahora pertenecía al Fondo de Inversión Futuro Iberia. Ya está, resopló Ricardo, secándose el sudor de la frente. Ahora, ¿dónde está el dinero? Y quiero discutir lo del puesto de presidente honorífico. Me levanté, me quité lentamente las gafas de sol negras, dejando mi cara totalmente expuesta bajo la luz brillante de la sala. Le miré directo a los ojos y sonreí, una sonrisa que había estado reprimiendo durante días. No hay ningún puesto de presidente honorífico, Ricardo. Y tampoco habrá ninguna clemencia para el hombre que obligó a mi hijo a arrodillarse. Ricardo entornó los ojos, mirándome fijamente. La confusión se transformó poco a poco en terror cuando los rasgos familiares empezaron a aclararse en su memoria. «Usted, balbuceó, levantándose de un salto y retrocediendo hasta tirar la silla de cuero. ¿Usted es Carmen, la madre de Pablo? Exacto, respondí tajante. La madre del inútil, la consuegra pobre del barrio de Vallecas, la persona a la que nunca se dignó a mirar a la cara. Es imposible. ¿De dónde ha sacado el dinero? Usted es solo una paleta, gritó con la cara desencajada. Esto es una estafa. La voy a demandar. Demande lo que quiera, intervino Martínez levantando el contrato. Todo es legal, blanco sobre negro. La señora Carmen es la única propietaria del fondo de inversión.
y ahora es la dueña de su empresa. Acaba de venderle su compañía a la mujer que más despreciaba, Ricardo. Ricardo se quedó petrificado. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. Su visión del mundo se derrumbaba. No podía creer que alguien débil hubiera podido dar la vuelta a la tortilla de una forma tan espectacular. ¿Por qué?, susurró con la voz rota. ¿Qué por qué? Caminé despacio hacia él, paso a paso, acorralándolo contra la pared. Porque cometió un error mortal, Ricardo. Pensó que el dinero le daba derecho a pisotear la dignidad de los demás. Obligó a mi hijo, un chico con estudios, con dignidad, a limpiar inodoros para divertir a su ego enfermo y al de su hija. ¿Llamó a eso una lección? Bien. Hoy yo le voy a enseñar otra lección a usted. Me detuve justo delante de él y le susurré al oído: esta lección se llama nunca acorrales a una madre, porque entonces deja de ser una persona para convertirse en una fiera dispuesta a despedazar a cualquiera que se atreva a tocar a su hijo. En ese preciso momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Entró Pablo. Llevaba su mejor traje, la cabeza alta, y en sus ojos ya no había ni rastro del miedo de los días anteriores. Vio a Ricardo temblando contra la pared y a mí de pie, orgullosa, en medio de la sala. Pablo entendió al instante lo que había pasado. Suegro, dijo Pablo con una calma extraña. Mi madre tiene razón. No he venido a pedir trabajo. He venido a recibir el traspaso de poderes. Desde hoy yo dirigiré este grupo en su lugar. Y no se preocupe, no le obligaré a limpiar inodoros. Porque mi madre me educó bien y sé respetar a las personas más que usted. Ricardo se deslizó hasta el suelo, tapándose la cara con las manos. Lo había perdido todo. No solo el dinero, sino el orgullo, el poder, todo lo que usaba para definirse a sí mismo. Si estás leyendo hasta aquí y piensas que esto es solo una historia de venganza para quedarse a gusto, te aconsejo de corazón: no comentes nada. Tu silencio será mejor que palabras vacías. Pero si perteneces al grupo de los que piensan con profundidad, los que entienden que en esta vida la forma es temporal, pero la clase es permanente, y que el karma siempre llega desde donde menos lo esperas, dime, en tu opinión, ¿cuál fue el mayor error de Ricardo más allá de su arrogancia? Solo los que tienen experiencia vital verán su verdadero punto débil. Deja tu respuesta abajo si te atreves a enfrentarte a la verdad desnuda de la vida. Ricardo salió tambaleándose de la sala de reuniones del Westin Palace como un sonámbulo, dejando atrás no solo el trabajo de toda su vida, sino la falsa soberbia que tanto le había costado construir. La puerta se cerró, cortando su suspiro pesado. En la habitación, el silencio era tal que podía oír el zumbido del aire acondicionado y el sonido de los papeles que el abogado Martínez estaba ordenando en su gruesa carpeta. «Felicidades, Carmen», dijo Martínez. Su voz no podía ocultar una mezcla de admiración y cansancio tras el intenso duelo mental. Legalmente, el Grupo Industrial Ricardo, o como debamos llamar ahora al nuevo grupo, es totalmente de su propiedad desde este momento. Las llaves, los códigos de seguridad, el acceso a las cuentas bancarias, todo está aquí. Miré el manojo de llaves que descansaba fríamente sobre la mesa de caoba. No sentí esa explosión de alegría que se ve en las películas. En su lugar, sentí el peso de la responsabilidad. Derrotar al enemigo es una cosa, pero hacerse cargo de las ruinas que deja y ser responsable de la vida de más de 150 empleados es una historia completamente diferente. Esto ya no era un juego de venganza personal, era la realidad del pan de cada día. «Vámonos», me levanté, cogiendo las llaves. «A la sede de la empresa. Es hora de que la limpiadora vaya a inspeccionar su propiedad». El Mercedes negro nos sacó del glamuroso centro de Madrid hacia el polígono industrial de las afueras, donde se encontraban la sede central y la planta de montaje del grupo. Durante todo el trayecto, Pablo se sentó a mi lado, mirando en silencio por la ventana. Tenía los puños apretados, los nudillos blancos. Sabía que tenía miedo,
Pasar de ser un empleado humillado a volver como el jefe es una presión que no está hecha para los débiles de corazón. No tienes que convertirte en un segundo Ricardo, puse mi mano sobre la suya. Solo tienes que ser Pablo. Un Pablo que sabe escuchar y respetar a los demás. Eso es lo que le falta a esta empresa, no la arrogancia. Pablo asintió, recuperando poco a poco la firmeza en su mirada. Lo entiendo, mamá. No te decepcionaré. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas de 5 plantas acristalado, que una vez fue el orgullo de Ricardo, pero que ahora parecía gris y sin vida. El letrero Grupo Industrial Ricardo estaba lleno de polvo. Una letra R tenía un tornillo suelto y colgaba inclinada como si fuera a caerse. Entramos en el vestíbulo de recepción. La recepcionista, la misma chica rubia y joven del otro día que me había mirado por encima del hombro, se estaba limando las uñas, con los auriculares puestos, ignorando por completo a los visitantes. «Hola». Golpeé suavemente sobre el mostrador de mármol. Ella levantó la vista, con cara de molestia por haber sido interrumpida. Pero al reconocerme, a la mujer de mediana edad, vestida con elegancia, acompañada por Pablo en un traje caro y el abogado Martínez con su maletín de cuero. Su sonrisa corporativa se torció en sus labios. ¿Qué desea, señora? El señor Ricardo no está en la empresa». «Sé que no está aquí», la interrumpí con voz tranquila. «Y nunca volverá a estarlo. Informe a todos los jefes de departamento y empleados presentes en la oficina para que se reúnan en el salón de actos principal en 15 minutos, inmediatamente». «¿Pero en calidad de qué?», tartamudeó ella mirando a Pablo con total confusión. «En calidad de nueva propietaria», dejé caer el manojo de llaves maestras sobre la mesa. El sonido metálico chocando contra la piedra resonó claramente como una sentencia. «Le quedan 14 minutos». La chica palideció, cogió apresuradamente el teléfono interno y marcó con manos temblorosas. 15 minutos después, el gran salón de actos de la primera planta estaba abarrotado. El aire estaba cargado de olor a sudor, café rancio y un miedo tangible. Los rumores corren más rápido que un incendio forestal. La gente susurraba, lanzando miradas inquisitivas y desconfiadas hacia el escenario donde Pablo y yo estábamos de pie. Estaban acostumbrados a las reuniones para anunciar recortes de personal, retrasos en las nóminas o las promesas vacías de Ricardo. La aparición de una dueña nueva y desconocida solía ser sinónimo de una purga brutal. Un expediente de regulación de empleo, la pesadilla de cualquier trabajador español. Cogí el micrófono, esperando a que el silencio lo cubriera todo. «Hola a todos, soy Carmen». Empecé, sin usar apellidos ni títulos rimbombantes. «Sé lo que les preocupa. Nuevo dueño, nuevas normas y normalmente despidos. Pero estoy aquí hoy para decirles una sola cosa. Nadie va a ser despedido». Un murmullo estalló, esta vez de sorpresa. «He revisado los libros», dije más alto, acallando el ruido. «Sé que se les retrasó la nómina el mes pasado. Sé que muchos no han cobrado las horas extra desde hace medio año. Ricardo decía que la empresa tenía dificultades, pero él seguía conduciendo coches de lujo y cenando en restaurantes de 5 estrellas. Esa injusticia termina hoy». Hice una señal a Martínez. Él abrió su maletín y sacó un taco de órdenes de pago bancarias. «Esta mañana he inyectado capital en las cuentas de la empresa. Los salarios atrasados de todos los empleados se pagarán íntegramente en sus cuentas antes de las 5 de la tarde de hoy, incluyendo los intereses de demora según marca la ley». El salón se quedó en un silencio sepulcral. Algunos se quedaron con la boca abierta. Para ellos, trabajadores que luchaban por pagar el alquiler y criar a sus hijos, las promesas sobre dignidad o visión estratégica eran palabras vacías. Cobrar la nómina a tiempo era la única verdad. Y me giré hacia Pablo, es su nuevo director general. Pablo dio un paso adelante. Hubo murmullos de reconocimiento.
¿Ese no es el yerno al que obligaron a limpiar? Sí, es él. Dios mío, ¿qué está pasando? Pablo respiró hondo, aferrándose al atril para contener el temblor. Pero cuando habló, su voz sonó clara y resonante. Muchos de ustedes me vieron aquí hace 2 semanas, dijo Pablo, recorriendo la multitud con la mirada hasta detenerse en un grupo de empleados de mantenimiento que se mantenían apartados en un rincón. Llevaba guantes de goma, un cepillo y estaba de rodillas en los baños de la 3ª planta. Me llamaron inútil, una vergüenza. Hizo una pausa. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Pero no me avergüenzo de ello. El trabajo honrado nunca es motivo de vergüenza. Lo que es vergonzoso es cómo se trata a las personas. Sé lo que se siente al ser despreciado. Sé lo que es el miedo a ser despedido si no agachas la cabeza ante órdenes absurdas. Por eso, les prometo, bajo mi dirección, este grupo dejará de ser un lugar de miedo. Trabajaremos duro, pero trabajaremos como personas respetadas, no como máquinas. Desde el rincón, un hombre mayor con un mono azul manchado de grasa empezó a aplaudir lentamente. Era el viejo Miguel, el jefe de mantenimiento, quien le había pasado a escondidas una botella de agua a Pablo cuando mi hijo estaba exhausto fregando el suelo aquel día. Su aplauso solitario y seco se contagió a los de su alrededor, y finalmente estalló en una ovación que retumbó en todo el salón. No eran aplausos aduladores para el nuevo jefe, sino aplausos de empatía y esperanza. Al terminar la reunión, subimos al despacho de presidencia en la 5ª planta. La habitación era inmensa, con alfombras persas y cuadros abstractos caros, pero sin alma en las paredes. En el escritorio de caoba aún quedaba un puro de Ricardo, a medio fumar en el cenicero de cristal. El olor a tabaco frío y agrio impregnaba el aire como el resto de una dinastía caída. Pablo rodeó el enorme sillón de cuero, deslizando los dedos suavemente por la superficie de la mesa. «Es demasiado grande, mamá», susurró Pablo, «y fría». «Ya la calentarás con tu trabajo», dije, abriendo la ventana para sacar el olor a tabaco. El viento de fuera entró, trayendo el polvo del polígono industrial, pero era mucho más fresco y real que esta jaula de cristal asfixiante. El teléfono de Pablo vibró sobre la mesa. Era Elena. Era la 10ª llamada en 1 hora. «¿Vas a contestar?», pregunté. Pablo miró la pantalla que mostraba la cara de su guapa esposa sonriendo radiante. Una foto de cuando empezaron a salir. Ahora, esa sonrisa parecía extraña, como si perteneciera a otra vida. «Seguro que ya se ha enterado», dijo Pablo bajando la voz. «Ricardo seguro que ha llamado a casa y ha pagado su rabia con todos. Puedes no contestar, tienes derecho a guardar silencio». «No, mamá», Pablo negó, con la cabeza, con el pulgar sobre el botón de descolgar. «Tengo que afrontarlo. Esconderse es lo que hace Ricardo, no yo». Pulsó el botón y se llevó el teléfono al oído. Me quedé junto a la ventana, dándole la espalda para darle algo de privacidad, pero en el silencio del despacho pude oír claramente los gritos estridentes que salían del auricular. «Pablo, ¿qué locura estás haciendo? Papá dice que tú y tu madre habéis estafado y robado la empresa. Sabes que a papá lo van a ingresar por una subida de tensión. Eres un desagradecido, un traidor. Devuélvele la empresa a mi padre ahora mismo». Pablo esperó hasta que la lluvia de gritos amainó y luego respondió con un tono tan tranquilo que asustaba. La calma de alguien que ya no tiene nada que perder y tampoco nada que temer. «Elena, cálmate. Nadie ha estafado a nadie. Tu padre firmó la venta, cogió el dinero y se fue. Todo es legal. Y no soy un traidor. Solo estoy recuperando lo que me merezco. Respeto. Si quieres hablar como 2 adultos, ven a ver a mi abogado. Pero si quieres seguir gritando como una niña malcriada a la que le han quitado un juguete, lo siento, estoy ocupado dirigiendo un grupo empresarial». Pablo colgó. La habitación se sumió en un silencio absoluto. Me miró, con los ojos llorosos pero con una sonrisa de alivio en los labios. Fue la primera vez que vi a mi hijo realmente maduro. El chico obediente de antes había muerto en aquel baño sucio
para renacer como un hombre con carácter justo en esta mesa de presidencia. Pero yo sabía que la batalla legal y los golpes bajos personales de la familia de Elena aún nos esperaban. El día de hoy era solo el comienzo de otra tormenta. A la mañana siguiente, el timbre de mi piso en Vallecas sonó insistentemente, rompiendo la calma de primera hora. Pablo había salido temprano para ir a la empresa a gestionar el papeleo acumulado. Miré por la mirilla. Era Elena. Estaba allí de pie, sin el aspecto impecable y altivo de niña, bien del barrio de Salamanca de siempre. Su pelo rubio brillante estaba algo revuelto, y el maquillaje ligero no ocultaba unos ojos hinchados y rojos. El abrigo de marca echado deprisa sobre los hombros parecía fuera de lugar en este pasillo de edificio viejo. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Me quedé bloqueando la entrada, cruzada de brazos. «Suegra». La voz de Elena se quebró. «Necesito hablar con Pablo. No me coge el teléfono. Me ha bloqueado». «Pablo no quiere hablar contigo, Elena. Y creo que ya dejó clara su postura por teléfono ayer. Por favor, solo 5 minutos», suplicó, y las lágrimas empezaron a caer. «Póngase en mi lugar. Mi padre está destrozado. Mi madre no para de desmayarse. Mi familia se está rompiendo. Usted es madre, tiene que entenderlo, ¿no?». Miré a la nuera que se había reído cuando mi hijo estaba de rodillas limpiando el váter. Mi compasión había muerto en ese instante. «Lo entiendo muy bien», respondí con voz helada. «Entiendo la sensación de ver a tu ser más querido siendo pisoteado. ¿Recuerdas esa sensación, Elena? ¿O solo recuerdas lo bien que te lo pasaste junto a tu padre?». Elena se quedó paralizada, con los ojos abiertos de confusión. Se secó las lágrimas rápidamente y su tono pasó de la súplica al reproche agresivo. «Eso es diferente. Mi padre solo quería curtir a Pablo, pero usted se está vengando. Le ha robado la empresa a mi padre. Es una mujer cruel». «¿Cruel?», solté una risa amarga. «Comprar una empresa al borde de la quiebra a precio de mercado, pagar los salarios atrasados a los empleados, salvarla del embargo del banco. Eso se llama negocios, Elena. La verdadera crueldad es cuando dejas que humillen a tu marido sin decir una palabra para defenderlo. ¿Amas a Pablo? No, nunca le has amado. Solo amabas la sensación de poseer un muñeco obediente al que podías moldear según los deseos de tu familia». «No es verdad. Yo le quiero», gritó Elena, llamando la atención de algunos vecinos que entreabrían sus puertas para mirar. «Y él volverá conmigo. Me necesita. Él no pertenece a este mundo sucio suyo. Vete a casa», dije, y cerré la puerta de un golpe antes de que pudiera decir ningún insulto más. Me apoyé en la puerta, con el corazón latiéndome fuerte, no por miedo, sino por rabia. Rabia porque incluso ahora, ella seguía sin ver su error, seguía pensando que nosotros éramos el mundo sucio. Esa tarde, cuando Pablo volvió a casa, le conté la visita de Elena. Se quedó sentado en silencio un buen rato, mirando a la nada. «Tengo que acabar con esto», dijo Pablo, levantándose para coger su chaqueta. «Iré a verla por última vez. Una conversación cara a cara para terminarlo todo. No quiero esconderme como un cobarde». Asentí. «Ve, hijo. Pero recuerda, no dejes que las lágrimas de cocodrilo te ablanden. Recuerda la sensación del cepillo del váter en tu mano». Pablo condujo hasta el piso de lujo donde vivían en el barrio de Chamartín. El piso seguía a nombre de la empresa. Ahora era propiedad nuestra, pero Pablo no iba allí para echar a nadie, sino para recoger los últimos pedazos de su matrimonio. 2 horas después, Pablo volvió. Parecía agotado como si viniera de una batalla, pero su cara irradiaba una extraña serenidad. «Se acabó, mamá». Pablo se sentó a la mesa, donde yo había preparado una tortilla de patatas caliente. «He sido claro, nos vamos a divorciar». «¿Cómo ha reaccionado?», pregunté, sirviéndole un vaso de agua. Lloró, suplicó, y luego pasó a las amenazas. Pablo sonrió con tristeza. Dijo que si la dejaba cuando su familia estaba en la ruina, era un hombre despreciable. Dijo que me arrepentiría porque nadie me amaría como ella.
¿Y qué le dijiste? Le dije, Elena, el amor nunca va de la mano de la humillación. Elegiste ponerte del lado de tu padre cuando pisoteó mi dignidad. En el momento en que te reíste en aquel baño, nuestro matrimonio murió. No te dejo porque seas pobre. Te dejo porque eres pobre de espíritu. Cogí la mano de mi hijo. Mi Pablo había madurado de verdad. Había aprendido la lección más dolorosa, pero también la más valiosa de la vida. Soltar aquello que te hace daño, aunque sea lo que más valorabas. Los días siguientes fueron una locura de trabajo. Tomar las riendas de un grupo al borde del colapso no es un cuento de hadas. La realidad es mucho más cruel. La contabilidad de Ricardo era un desastre. Había un montón de contratos con proveedores incumplidos y deudas ocultas empezaban a salir a la luz. Pablo trabajaba 16 horas al día. Comía bocadillos en su escritorio, reunión tras reunión con producción, ventas, recursos humanos. Lo veía adelgazar, con ojeras, pero nunca le oí una queja. Una noche tarde, mientras revisábamos el informe financiero del mes, Pablo se masajeó las sienes y suspiró. Mamá, Ricardo firmó contratos de suministro de materiales con precios un 20% más altos que los del mercado. Sospecho que hay comisiones ilegales de por medio. Estamos perdiendo dinero tontamente cada día. Cancela los contratos, dije tajante. Busca nuevos proveedores. No tengas miedo a las demandas. Tenemos al equipo legal de Martínez. Es mejor tirar y construir de nuevo que intentar poner parches en una camisa podrida. Pero si cortamos de golpe, la cadena de producción se parará. Nos retrasaremos con la entrega para el cliente alemán. Entonces renegocia. Llama directamente a los directores de las empresas proveedoras. Diles, el antiguo dueño era un corrupto, pero yo soy una persona seria. ¿Quieren colaborar a largo plazo con un flujo de dinero limpio o quieren sacar tajada a corto plazo y perder el cliente? La sinceridad y la transparencia a veces son las armas más afiladas en una mesa de negociación, Pablo. Pablo siguió mi consejo y el resultado fue sorprendente. La mayoría de los socios aceptaron sentarse a negociar. Ellos también estaban hartos de la prepotencia y los retrasos en los pagos de Ricardo. Pablo fue recuperando poco a poco la confianza de los socios, no con fiestas y alcohol, sino con compromisos de pago puntuales y una actitud de respeto. Sin embargo, la tormenta aún no había cesado. Un mes después de tomar el control, recibimos una citación judicial. Ricardo nos había demandado. Nos acusaba a Pablo y a mí de fraude comercial, de haberle obligado a firmar la venta de la empresa en un estado mental alterado. Exigía anular la transacción y una indemnización por daños a su honor. Con la citación en la mano, Pablo se preocupó. Mamá, ¿y si gana? Tiene muchos contactos, ¿quién sabe si...? Rompí el papel por la mitad con calma y lo tiré a la papelera. Sus contactos estaban construidos sobre dinero. Cuando se acaba el dinero, los contactos se evaporan. Solo está dando patadas de ahogado, hijo. Es el movimiento de un animal herido intentando morder a ciegas. Martínez lo tiene todo controlado. Todos los papeles están ante notario, hay grabaciones, hay testigos que son los accionistas del fondo. Cuanto más demande, más dejará en evidencia su propia miseria ante el público. Tal y como predije, el tribunal desestimó la demanda después de solo 2 semanas por falta de pruebas. El juez incluso advirtió al abogado de Ricardo por hacer perder el tiempo al juzgado. La noticia del fracaso de la demanda se extendió por la prensa económica, poniendo el punto final a la poca reputación que le quedaba a Ricardo. Fue oficialmente apartado del círculo empresarial de Madrid, convirtiéndose en un marginado, viviendo de lo poco que le quedó tras pagar sus deudas, una cantidad ridícula comparada con su estilo de vida de rey de antes. Pasaron 3 meses. Una tarde, mientras yo estaba revisando correos en el despacho de presidencia, donde aún mantenía mi rol de asesora, Pablo entró con una sonrisa radiante, la primera sonrisa verdadera que le veía después de tantos problemas.
Mamá, mira esto. Pablo puso un informe sobre la mesa. El beneficio neto de este mes es positivo. Por primera vez en 2 años, la empresa tiene beneficios reales. Cogí el informe, viendo los números verdes bailando ante mis ojos. Se me saltaron las lágrimas. No por el dinero, sino porque sabía que mi hijo lo había logrado. Se había levantado del barro, se había sacudido la humillación y había demostrado al mundo entero lo que valía. Estoy orgullosa de ti, Pablo, muy orgullosa. Aún no he terminado. Pablo me guiñó un ojo. ¿Estás libre esta noche? Quiero invitarte a cenar. Y hay alguien que quiero presentarte. No es mi novia, no me malinterpretes. Es la arquitecta que hemos contratado para rediseñar el comedor de los trabajadores. Se llama Sofía, es una persona muy interesante. Miré el brillo en los ojos de mi hijo. Quizás, después de la tormenta, no solo sale el sol, sino que también empieza a aparecer el arco iris. La vida siempre es justa a su manera. Nos quita una cosa pero nos compensa con otra más valiosa, siempre y cuando nunca nos perdamos a nosotros mismos. La cena tuvo lugar en un pequeño bar de tapas escondido en una callejuela empedrada del barrio de La Latina, muy lejos de los restaurantes lujosos con lámparas de araña a los que Elena exigía a Pablo que la llevara cada fin de semana. El ambiente aquí era acogedor, ruidoso por las risas y con un intenso olor a jamón ibérico. Sofía llegó puntual, con un vestido de lino blanco sencillo, el pelo recogido de forma casual y un maquillaje ligero que resaltaba su inteligencia y luminosidad. «Hola, Carmen», sonrió, y sus ojos se cerraron un poco al reír, haciendo que uno se sintiera cómodo al instante. Pablo me ha contado que prepara el mejor cocido madrileño de la ciudad. Llevo tiempo deseando probarlo. Observé a esta chica con atención. No había ningún bolso de marca puesto de forma ostentosa sobre la mesa. No había miradas, juzgando mi ropa y, lo más importante, miraba a Pablo con respeto, escuchando atentamente cada palabra que mi hijo decía sobre las dificultades de la empresa. Sofía era arquitecta especializada en espacios comunitarios. Le apasionaba crear lugares donde la gente se sintiera conectada. No rascacielos sin alma para presumir de poder. ¿Por qué aceptaste el proyecto de reformar nuestro comedor de trabajadores?, le pregunté, dando un sorbo al vino tinto. El presupuesto no es alto y está en medio de un polígono industrial polvoriento. Sofía dejó el tenedor y respondió con seriedad. Porque creo que los trabajadores manuales merecen comer en un espacio limpio, fresco y lleno de luz. Eso ayuda a recuperar fuerzas y es una muestra de respeto básico. Cuando Pablo me dijo que quería priorizar la reforma del comedor y los baños de los obreros antes que el despacho del director, supe que tenía que aceptar este proyecto. Pocos líderes piensan así. Miré a Pablo y vi que tenía las orejas un poco rojas por la vergüenza, pero sus ojos rebosaban orgullo. Supe que el corazón magullado de mi hijo estaba empezando a latir de nuevo. No era un amor a primera vista ciego, sino una vibración suave y duradera que viene de la sintonía de 2 almas. El proyecto de reforma del comedor se terminó 2 meses después. El día de la inauguración no hubo pancartas ni discursos largos. Solo un gran buffet para los 150 empleados. Al entrar en el nuevo comedor, con paredes pintadas de un amarillo limón cálido, ventilación moderna y mesas y sillas de madera limpia, muchos trabajadores no pudieron ocultar su emoción. Estaban acostumbrados a comer de un tupper frío en rincones oscuros del taller durante los años de Ricardo. Gracias, señorito. No, gracias, director Pablo. El señor Miguel, el jefe de mantenimiento, estrechó fuerte la mano de Pablo. Su mano era áspera y callosa, pero cálida. Llevo toda la vida trabajando para otros y nunca había visto una comida tan buena. El cambio no fue solo material. La productividad aumentó visiblemente. La tasa de productos defectuosos bajó. Los trabajadores que antes hacían lo mínimo, ahora se quedaban voluntariamente horas extra para terminar pedidos urgentes sin que nadie les obligara. Consideraban la empresa su segunda casa
porque la empresa los trataba como a familia. Esa era la ecuación económica que los arrogantes como Ricardo nunca supieron resolver. El beneficio más sostenible viene de la lealtad de las personas. Hablando de Ricardo, las noticias sobre la caída de su familia llegaban a mis oídos de vez en cuando a través de rumores en el mundo empresarial de Madrid. Decían que tuvo que vender su último reloj Rolex para pagar al abogado en su demanda desesperada contra nosotros. Su mujer, la suegra que me miraba por encima del hombro, ahora tenía que vender cosméticos piramidales para ganar algo de dinero extra, molestando constantemente a sus viejas amigas ricas hasta que le bloqueaban el número. Pero el encuentro casual entre Pablo y Elena fue el verdadero punto final al pasado. Fue una tarde de sábado a finales de otoño. Pablo y yo fuimos a elegir muebles para la nueva oficina en un gran centro comercial. Estábamos mirando un sofá de piel cuando oímos el sonido familiar de unos tacones. ¿Pablo? Nos dimos la vuelta. Era Elena. Llevaba el uniforme de la tienda de muebles, con una placa en el pecho que decía asesora de ventas. Estaba mucho más delgada, y la capa gruesa de maquillaje no ocultaba las arrugas de preocupación en la comisura de los ojos. En la mano llevaba un catálogo de productos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi una vergüenza extrema en sus ojos. La niña mimada de antes, la que despreciaba el trabajo manual, ahora tenía que estar de pie vendiendo y sirviendo a clientes difíciles. «Hola, Elena», respondió Pablo, con voz tranquila, sin rastro de sarcasmo. Elena se atusó el pelo con nerviosismo. Miró el traje elegante de Pablo, me miró a mí con mi bolso de piel auténtica, y luego se miró sus propios zapatos planos y gastados. El contraste cruel del destino era evidente. «¿Tú vienes a comprar muebles?», preguntó, una pregunta innecesaria. «Sí, la empresa se está expandiendo. Necesitamos más mesas y sillas para la nueva sala de reuniones», respondió Pablo conciso. Los ojos de Elena se iluminaron de repente con un rayo de esperanza, esa esperanza calculadora que yo tanto odiaba. Se acercó más, bajando la voz para parecer íntima. «Pablo, he oído que a la empresa le va muy bien. Me alegro por ti. La verdad es que mi padre está muy mal. Tiene depresión. Y mi madre, ya sabes, son mayores. Si pudieras...». Quiero decir, al fin y al cabo fuimos marido y mujer. ¿Podrías ayudarnos un poco? Por los viejos tiempos. Iba a dar un paso adelante para frenar tanta desvergüenza, pero Pablo levantó la mano para detenerme. Miró directamente a los ojos de su exmujer. En su mirada ya no había amor ciego, solo la lástima de un adulto mirando a un niño que se niega a crecer. «Elena, estás trabajando, ¿verdad?», preguntó Pablo. «Sí, pero entonces trabaja bien. Esa es la única forma de ayudar a tus padres ahora, ganando dinero con tu propio esfuerzo. Puedo comprar este sofá para ayudarte con tu comisión de ventas, pero no te daré dinero en efectivo. No puedo salvar a tu familia del agujero que vosotros mismos cavasteis. El dinero dado por lástima solo alimenta la dependencia. Necesitas aprender a mantenerte sobre tus propios pies, igual que yo tuve que aprender a arrodillarme en aquel suelo sucio aquel día para entender el valor del respeto». Pablo se giró hacia el encargado de la tienda que estaba cerca y señaló el sofá más caro. «Me llevo este. Y por favor, póngale la comisión a la señorita Elena». Luego se dio la media vuelta y se fue sin mirar atrás. Yo seguí a mi hijo con el corazón ligero. Pablo no solo se había vengado con su éxito, sino también con una amabilidad llena de orgullo. Esa comisión podría ayudar a Elena a pagar el alquiler este mes, pero la lección de dignidad que Pablo le dejó la atormentaría toda la vida. Había perdido una joya preciosa solo por confundir la capa de tierra exterior con falta de valor. Al llegar al aparcamiento, Pablo se sentó en el asiento del conductor y soltó un largo suspiro. «¿Crees que he sido cruel, mamá?». «No, hijo», sonreí. «Acabas de darle lo más valioso que le faltaba, la oportunidad de entender que el trabajo es dignidad. Ya no eres su víctima, eres libre».
condujimos a casa bajo el atardecer brillante de Madrid. Miré a mi hijo, vi cómo se le habían relajado las arrugas de la frente y supe que nuestra historia estaba llegando a su final feliz. Pero ahí fuera, sé que todavía hay miles, millones de personas soportando injusticias y desprecios en el trabajo o en su propia familia. Necesitan una llama para encender la esperanza. Querido amigo, si estás siguiendo esta historia y ves tu propio reflejo en los días oscuros de Pablo, o ves el sacrificio silencioso de tu madre a través de mi imagen, por favor, no te guardes esa emoción. La vida está llena de pruebas y a veces una historia sobre la fuerza de voluntad y el karma justo puede ser la medicina más fuerte para que alguien se levante y siga adelante. Si crees que la dignidad humana no tiene precio y que el bien siempre termina ganando, dale a me gusta a este video ahora mismo. Y lo más importante, compártelo con un amigo que esté pasando por dificultades en el trabajo o en la vida. ¿Quién sabe? Quizás tu botón de compartir hoy sea la señal que el universo les envía. No te rindas, mañana saldrá el sol. La historia de mi hijo y yo aún no termina aquí. El último capítulo revelará el mayor secreto sobre el destino de Ricardo, el colmo de la arrogancia y el final inesperado de la historia de amor de Pablo y Sofía. ¿El que siembra vientos recoge realmente tempestades hasta el final? Esperemos a ver. 2 años pasaron desde que aquel huracán arrasó nuestras vidas. El tiempo, como una medicina milagrosa, curó las heridas que parecían no cerrar nunca y puso cada cosa en su lugar. La boda de Pablo y Sofía se celebró un día fresco de principios de otoño, no en un hotel de 5 estrellas deslumbrante ni en una finca exclusiva, sino en un pequeño viñedo a las afueras de Toledo. Apenas 5 invitados, incluyendo familia, amigos íntimos y el personal clave de la empresa, entre ellos el señor Miguel, el viejo jefe de mantenimiento. Yo estaba sentada en primera fila, mirando a mi hijo bajo un arco de flores sencillo. Pablo no llevaba un traje de marca carísimo para demostrar estatus, sino un traje hecho a medida que le quedaba perfecto, transmitiendo serenidad y aplomo. Cuando entró Sofía, no hubo murmullos sobre el precio del vestido o el diamante en su dedo. Solo hubo sonrisas sinceras y aplausos cálidos. Intercambiaron votos no sobre riqueza y abundancia, sino sobre compañerismo y respeto. En ese momento, me di cuenta de la enorme diferencia entre una boda para aparentar y un matrimonio para construir. El grupo también cambió de imagen. Le cambiamos el nombre a Industrias Unidas CP, las iniciales de Carmen y Pablo, un nombre sencillo que significaba unión. Bajo la dirección de Pablo, la empresa no creció de forma explosiva como una burbuja en tiempos de Ricardo. El beneficio crecía lento pero seguro. Abrimos un fondo social para los empleados, ayudando con las matrículas de sus hijos. Los trabajadores que antes trabajaban con miedo, ahora veían la fábrica como su segunda casa. El ambiente de trabajo ya no olía a la pólvora de la imposición, sino a colaboración. Una tarde de noviembre, mientras volvía conduciendo del supermercado, atrapada en un atasco en la bulliciosa Gran Vía, miré por casualidad a la parada de autobús de la acera. Una figura familiar me golpeó la vista, haciendo que bajara la ventanilla para ver mejor. Era Ricardo. Estaba sentado solo en el borde del banco, con 2 bolsas de plástico de un supermercado barato a su lado. Su abrigo gris tenía los hombros raídos y su pelo blanco y despeinado ya no estaba peinado con gomina brillante. Había envejecido notablemente, con la espalda encorvada como si cargara una roca invisible. Ricardo estaba allí sentado, mirando a la nada, con esos ojos que antes eran afilados y arrogantes, ahora nublados y cansados. Llegó un autobús viejo echando humo negro. Ricardo se levantó despacio, cargando con dificultad las 2 bolsas pesadas, empujándose entre la multitud de estudiantes y trabajadores para subir. Él, el que una vez declaró que el transporte público es para los fracasados,
Ahora se agarraba a la barra de metal fría, luchando por encontrar un sitio de pie en el autobús lleno. Podría haber tocado el claxon, podría haber pasado despacio con mi coche cómodo para que me viera, para lanzarle una mirada de lástima o una sonrisa de victoria. Pero no hice nada. Solo observé en silencio hasta que el autobús desapareció tras el tráfico. En mi interior no había sensación de regocijo, solo una extraña calma. La mayor venganza no es pisotear al enemigo en el barro, sino vivir una vida tan plena y feliz que su existencia ya no tenga ningún significado para ti. Ricardo construyó su propia cárcel con los ladrillos de su arrogancia, y ahora estaba cumpliendo cadena perpetua en su propia soledad. Esa noche, después de la cena familiar, Pablo y Sofía me dieron un sobre pequeño. «Ábrelo, mamá», sonrió Sofía con los ojos brillantes. Dentro había una ecografía, una pequeña mancha de luz donde se estaba formando la vida. «El médico dice que es un niño, mamá». Pablo apretó la mano de su mujer, con la voz temblorosa de emoción. «Queremos llamarlo Víctor». «Víctor», repetí el nombre, sintiendo la felicidad colarse en cada célula. «El vencedor». «No vencedor sobre otros», me miró Pablo con firmeza, «sino vencedor sobre sí mismo. Le enseñaré como tú me enseñaste a mí, que el valor de un hombre no está en su cartera ni en su cargo, sino en cómo trata a los que son más débiles que él». Abracé a mis 2 hijos, con las lágrimas cayéndome por las mejillas. El largo y espinoso viaje había terminado. De ser una madre soltera pobre, una administrativa básica, a ser la mujer dueña del destino de toda la familia, había atravesado tormentas a cambio de esta paz. Fuera, el viento de invierno empezaba a soplar, pero en esta pequeña casa, la primavera eterna había comenzado de verdad. Ahora, mientras sostengo al pequeño Víctor en brazos, mirando su cara de ángel durmiendo en la cuna, siento realmente el significado completo de la palabra plenitud. Las tormentas del pasado, la crueldad de Ricardo, la sonrisa sarcástica de Elena o los días en que Pablo tuvo que agachar la cabeza humillado, todo eso ahora son solo escenas borrosas del pasado. Ya no tienen poder para hacerme daño. Se han convertido en lecciones que me recuerdan valorar la paz del presente. Pablo se ha convertido en un hombre maravilloso, no porque posea un gran grupo empresarial, sino porque tiene un corazón noble que sabe sentir empatía. No usa el poder para imponer, sino para proteger a su gente. Ese es el mayor legado que una madre como yo puede dejar al mundo, más valioso que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Enseñé a mi hijo a mantener la espalda recta ante la tormenta, y ahora confío en que él le enseñará lo mismo a mi nieto, que nadie tiene derecho a poner precio a lo que somos, excepto nosotros mismos. Alguien me preguntó una vez, ¿le da pena la enorme cantidad de dinero que gastó para comprar su dignidad? Solo sonreí. El dinero se pierde y se puede volver a ganar, pero la dignidad, una vez pisoteada, deja una cicatriz que sangra toda la vida. Yo elegí curar esa cicatriz de mi hijo a cualquier precio. Y mirad, la vida me lo ha devuelto con creces. Una familia feliz, cenas llenas de risas y una paz absoluta en el alma cada noche. La justicia puede tardar, pero siempre es justa con quienes saben vivir con bondad y resistencia. Gracias a vosotros, oyentes maravillosos que habéis acompañado pacientemente a esta madre y a su hijo a través de cada capítulo de esta historia larga y emotiva. Vuestro seguimiento y vuestros comentarios de apoyo son la mayor motivación para compartir este viaje. Creo que, en algún lugar ahí fuera, hay personas que también están luchando en silencio por su honor y el de su familia. Espero que la historia de Carmen os haya dado una llama, una fe inquebrantable en que, por muy larga que sea la noche, el amanecer brillante llegará sin duda. Nuestro viaje de historias no termina aquí. La vida tiene miles de vidas y lecciones profundas esperando ser descubiertas.
Si te ha gustado este video y quieres seguir escuchando historias humanas con significado sobre la ley del karma y la fuerza de voluntad, dale al botón de suscribirse aquí abajo y no olvides activar la campanita de notificaciones. Es la forma más rápida de volver a encontrarnos en los próximos videos. Os deseo una vida llena de paz, mantened siempre la fe y vivid con la cabeza bien alta. Adiós y hasta la próxima.